Pero nosotros estamos previendo de que aquí, por ejemplo, se va a desplazar. Va a haber un desplazamiento previo, digamos, de 1 pulgada o 2.54 centímetros. Y eso se va a dar con el tiempo. Entonces, el desplazamiento máximo. Lógicamente que eso va a inducir esfuerzos adicionales a toda la estructura. Entonces, tenemos dos formas de resolver ese problema. La primera forma que tendríamos sería utilizar la ecuación general, ¿no? Ya ensamblada de la estructura. Fíjense. No, si este es el nudo 1, este es el nudo 2, este es el nudo 3, y acá tenemos el nudo 4, ¿no? Podemos esperar que la dirección 12 menos 12, la dirección 11 sería esta, ¿no? Aquí tendríamos la dirección 11, en la dirección 11 nodal. No se olviden que aquí hay 3 coordenadas, ¿no? 12, 4 por 3, este es 12, ¿no? 12, 11 y 10. 10. Las direcciones 10, 11 y 12 sería el nudo 4. En la dirección 11, negativo, en sentido contrario a la dirección 11, tenemos 2.54 centímetros de desplazamiento previo. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que este vector de acá, este vector delta, de los nodos, ¿no? Tiene los 3 desplazamientos 0 en el nodo 1. Incógnita en el nodo 2, ¿no? Son 3 desplazamientos. O sea, 4, 5, 6. Del nodo 3 también 7, 8 y 9. 8 y 9. Todo eso son desplazamientos desconocidos, delta 4 al 9. Y luego también desplazamientos conocidos. El 10 es 0, no se mueve horizontalmente. El 11 es menos 2.54, hay que adoptar la unidad que corresponda, ¿no? Por ejemplo, si es en metros, 0.025, ¿no? Negativo. Y el giro es 0. Así sería el vector de desplazamiento. Entonces, fíjense, aquí ya no vamos a tarjar la dirección 11, no la fila 11, porque hay un valor conocido, ya no es 0. Ya es un valor determinado. ¿Ok? Por lo tanto, ahí no vamos a tarjar esa fila. Estoy hablando de la ecuación que tienen arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer es incorporar nomás ese desplazamiento, ¿no? Y hacer la partición. En este caso hacemos la partición y lo resolvemos todo el problema así. ¿Está bien? Tenemos que resolver la ecuación de las reacciones, entonces, incluido el desplazamiento previo. ¿Por qué? Porque el algoritmo de tarjar filas y columnas lo hacíamos es porque el desplazamiento es 0. Por eso lo hacíamos. Pero resulta que hay 1 y ya no es 0, es distinto. Entonces ya no podemos tarjar nada. Tenemos que reordenar y resolver los dos sistemas. El sistema con las incógnitas, o sea, el que le llamamos cuando fuerzas conocidas igual a la matriz K11,
por los desplazamientos, o delta, ¿no? Desconocidos. Ya tendríamos que traer nomás la matriz que le llamamos la matriz rango, que es el K11, por los desplazamientos desconocidos, y aquí está más la matriz K12, que ahí está, ¿no? Por los desplazamientos conocidos. Sí o sí hay que resolverlos. Entonces, fíjense que en los desplazamientos conocidos están los ceros y también el desplazamiento previo. De modo que al hacer este producto, ¿no? Sale un vector. De aquí va a salir un vector que lo vamos a pasar al otro miembro, ¿no? Entonces, lo que hay que resolver sería las fuerzas conocidas, ¿no? Menos ese vector que aparezca de este producto, llamémosle B, ¿no? Igual a por la matriz rango y los desplazamientos desconocidos. O sea que aquí aparece ya otro vector que es un vector de fuerza, fíjense, producido por ese desplazamiento previo. ¿Está bien? Esa es la solución. Una alternativa. En la primera alternativa sería esa. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. La ecuación cuando hacemos la partición, vea la parte de partición que vimos en una de las clases, resulta esa ecuación. ¿Por qué no decimos cero esto? ¿No? ¿Qué pasó? Se me cambió la imagen. ¿Por qué no decimos cero eso? ¿Por qué no decimos cero esto? Porque lo hacíamos, desaparecía el término porque todo esto era cero, pero resulta que ahora ya no es cero, porque hay un valor distinto de cero. Entonces, sí o sí hay que hacer el producto. El producto de esa submatriz por el vector de los desplazamientos conocidos. En ese caso, varios van a ser cero y por un solo valor hemos tenido que hacer ese producto, por un solo valor conocido. Hecha la operación, obviamente lo trasladamos al otro miembro, el vector que surja de ahí, ¿no? El vector que surja de ahí lo trasladamos al otro extremo como fuerza. Es decir, hemos transformado en fuerza, en otras palabras, hemos transformado en fuerza el efecto del desplazamiento. Y listo, se hace aquí la operación en miembro de fuerza y resolvemos la matriz, invertimos la matriz K11 y listo, ya tenemos los desplazamientos libres, los desplazamientos a los nudos 2 y 3, que son los desconocidos. Y de ahí sigue todo tal como lo veníamos resolviendo, ¿ok? Es decir, estamos incorporando, por lo tanto, el efecto como una fuerza, que en realidad es eso, porque para introducir ese efecto, ¿no es cierto?, de 2.54 centímetros hacia abajo hay que meter una fuerza. Y esa fuerza equivale al vector B que hemos colocado acá. ¿Está bien? Esa es una solución, una forma de resolver el problema. Bien, la otra manera de resolver el problema es incorporar el efecto como una fuerza nodal. O sea, me voy a ir a otra pizarra. Cerramos esto y vamos a otra pizarra. Tenemos la estructura, la misma estructura, vamos a volver a dibujar aquí. Ahí. Y ahí.
Bien. Y ya sabemos que hay un desplazamiento previo. Delta igual a 2.54 centímetros. La otra opción es empotrar todos los nodos, hacer empotramiento perfecto, ¿no? Y obviamente a la barra, la cual está sometida a este desplazamiento, darle ese desplazamiento. Entonces, si le damos ese desplazamiento previo, ¿no? Vamos a tener una barra, sí, ¿no es cierto?, con un desplazamiento aquí. Valor delta igual a 2.54. Ahora bien, ¿cuánto de fuerza hay que introducir para producir ese desplazamiento? Si yo tengo la matriz de rigidez de la barra, ¿no?, de la barra, y lo multiplico por los desplazamientos, fíjense, arriba, si el vector de incidencia es así, hacia abajo, entonces tendría los tres desplazamientos cero arriba, ¿no? Y los desplazamientos, los tres desplazamientos de acá, que dos son cero y uno es ese valor. O sea, 0 en X menos, en X0, en Y menos 2.5. Bueno, aquí tendría que ser positivo porque es según la dirección del vector de incidencia, ¿no? 2.02, si es en metro, ¿no? Y el otro 0. O sea, 0, 0, ¿no? 0 en, mejor lo voy a borrar acá, lo vamos a hacer más grande, para que se vea el problema de las pizarras, ¿no? Lo voy a hacer solo el vector. Entonces, fíjense, el vector para esta barra sería, según su vector de incidencia, 3 en Y igual 0, no se mueve. Y en J, 0, en la dirección X sería esa ya, positivo 0.0254, ¿no?, que es lo que se mueve en metros, o en las unidades que esté llevando, ¿no? En Y, que es así, no se olviden que los ejes son así, ¿no? Los ejes locales, ¿no? Este Y local y este X local. Según esos ejes estamos considerando el vector. El vector de desplazamientos y de fuerza, ¿no? Entonces, queda claro de que son 0, 0, 0 en Y, 0.0254 en X, ¿no? 0 en Y no gira en Z. Ahí está. Ese es el vector local. Para la barra, solamente para la barra. Entonces, fíjense, si nosotros multiplicamos, llamémosle delta, si nosotros multiplicamos la matriz de rigidez del elemento que ya la tenemos por ese vector, ¿qué vamos a obtener? Fuerza, P, locales. Eso vamos a obtener. Vamos a llamar P minúscula. La fuerza en el elemento debido a ese estado de desplazamiento o a ese estado de formación sería, no en general, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Resulta de que esa fuerza, fíjense, esa fuerza está tirando al nudo hacia abajo, al nudo de arriba hacia abajo. Y obviamente hay una fuerza también sobre el apoyo, por eso no lo consideramos porque es sobre el apoyo, ¿no?
La que nos interesa, sencillamente le sumamos a la reacción. La que nos interesaría entonces para efectos nodales sería la fuerza en el extremo I de la barra. Este es el extremo I y este es el extremo J según el vector de incidencia. Entonces esa fuerza sería lo que salga de esta operación. ¿No es cierto? Entonces, volvemos a dibujar la estructura. Aquí lo voy a hacer más pequeñito. Y resolvemos esta estructura con una carga aquí, ¿no? Con una carga igual al valor que salga de acá. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos en el anterior. Estamos transformando la fuerza, el desplazamiento en fuerza. Y esa fuerza la aplicamos como acción, ¿no? Accionante sobre el nodo correspondiente. Lógicamente que va a salir otra fuerza que va a estar acá, ¿no? El apoyo. Pero esa suma a la reacción. Suma a la reacción total. O sea que no nos preocupa eso. ¿Está bien? Entonces vamos a resolver con la fuerza de arriba en el nudo, creo que era el nudo 3. Ahí resolvemos el pórtico tal como veníamos resolviendo el sistema cargado nodalmente. Y aquí no hay que hacer ninguna cuestión adicional a la ecuación de esfuerzo, que es la misma que tiene aquí. Es la misma. Queda exactamente igual para las otras barras, ¿no es cierto? Y ya está resuelto. Porque obviamente vamos a resolver el pórtico con una carga nodal vertical. Entonces, fíjense, en el libro en este libro que les estaba comentando, donde lo tengo aquí está, hace exactamente lo mismo. Lo empotra, fíjense, hace un empotramiento, de ahí produce el desplazamiento, ¿no? Y calcula la fuerza, pero ahora ya es en dos elementos, ¿no? En dos elementos, aquí está la fuerza para los dos elementos, y obviamente hace una sumatoria, tanto de por aquí hay que hacer una descomposición, ¿no? Una descomposición del desplazamiento, porque son dos, y esa descomposición se hace con la matriz de rotación. Listo, ya está. Se suma la fuerza y se aplica como una fuerza nodal, ¿no? Y se resuelve. Lo que ocurre es que este libro resuelve de otra forma, ¿no? Las matrices, no como estamos viéndolas. Por eso es que no les muestro, no les explico estas ecuaciones porque son otra forma de enfocar. Tiene que hacer el enfoque de la solución tal como estamos mostrando aquí, ¿no? Aquí en la pizarra, tal como lo estamos mostrando aquí. Así debe hacerse. ¿Está bien? Digo, en el caso en este ejemplo que estoy mostrando del libro, hay dos elementos involucrados. Por lo tanto, son dos ecuaciones, ¿no? Una para un elemento y la otra para el otro, y después se suma la fuerza. Son dos fuerzas ahí, una proporcionada por cada elemento, pero siempre se hace este cálculo en el sistema local de coordenadas. ¿Ah? Por eso es preferible hacerlo por el otro sistema, por el otro método, cuando hay más de un elemento involucrado, ¿no? En este caso hay dos elementos en este ejemplo, porque el ejemplo que yo les puse hay uno solo. Entonces es más fácil este procedimiento. Pero en este caso de aquí es más fácil el procedimiento anterior, ¿no? Que solamente involucrar los nodos. Entonces cada uno elige el procedimiento que corresponda o el que vea más conveniente. Cualquiera de los dos se puede aplicar sin ningún problema. Cualquiera de los dos. Listo. Entonces ese es el caso del desplazamiento previo. ¿Qué pasa con la temperatura?
En el caso de la temperatura vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Eh? En el caso de la temperatura vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, vamos a transformar el efecto de la temperatura en fuerza. Pero ¿cómo es eso? Claro, pues la temperatura, ¿qué es lo que provoca en la estructura? Deformación, ¿no? Y si una estructura se deforma, es porque hay un efecto. Y ese efecto es el térmico que está provocando que la estructura se deforme. A ver, aquí, ¿cómo sería? Si nosotros le aplicamos a esta estructura una temperatura interior, digamos T1, y otra temperatura exterior tal que la temperatura 1 sea mayor que la temperatura 2. O sea, el ambiente interno mayor que la temperatura externa. Pues es lógico que esto tiene que hincharse, ¿no es cierto? Tiene que producirse deformación. Tal vez sea así, ¿no? Debido a, no, así, ¿no? Debido al efecto térmico. Entonces va a haber una deformación y esa deformación produce fuerza. Es lógico, pues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Soltar la estructura, bueno, lo vamos a enfocar esto no de forma global en toda la estructura, sino en los elementos. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación de fuerza, así. Es fácil ver cuánto se desplazaría un elemento bajo la acción térmica y cuánto sería la fuerza necesaria, ¿no es cierto?, para que ese elemento, cualquier punto que se desplaza, volverlo a su posición original. Es decir, lo vamos a hacer gráficamente. Supongamos que tenemos un elemento, cualquiera, vamos a hacerlo en su tamaño, un voladizo, también una ménsula, que está empotrada. ¿Qué pasa si a esta ménsula le incorporamos una temperatura arriba y otra abajo? Con la misma condición, T1 mayor, o T2 ahora, T2 mayor que T1. Si la temperatura 2 es mayor que la T1, entonces estas fibras se van a deformar más que estas de abajo, ¿no es cierto? Entonces, la deformación más o menos de esta ménsula libre, así como la ven, será así. Pues lógico, ¿no? Así va a ser la deformación. ¿Por qué las fibras superiores están sometidas a una temperatura mayor? Se van a estirar, pues se van a dilatar más que las de abajo, ¿no? Entonces, veamos el eje de la sección. El eje baricéntrico de la sección deformada. Yo lo que quiero es volver a aplicar tres fuerzas, ¿no? Voy a aplicar tres fuerzas y estas fuerzas deben ser tales que me lleve este punto a su ubicación original aquí, ¿no? Como si estuviera empotrado, entonces, ¿no? Para volver el elemento a su posición original, en otras palabras. De tal manera que quede perfectamente mostrada la deformada, pues, ¿no? Se va a deformar esto, ¿no? Así.
Y para verlo, primero lo suelto, eso es lo que estoy haciendo. Ese es el artificio que estoy haciendo. Lo suelto de ese lado y después le aplico la fuerza para tener otra vez el empotramiento. Ahora, esas fuerzas son equivalentes al efecto térmico, pues lógico. De esa manera he transformado el efecto térmico en fuerza. ¿Está bien? Aquí estoy analizando un elemento que está empotrado. Lo mismo, el mismo análisis se puede hacer para el elemento articulado, empotrado, en fin, todas las condiciones de extremos que se den, cualquiera que sea. El mismo, exactamente el mismo análisis. Ahora lo que hay que determinar son las ecuaciones, ¿no es cierto? Son las ecuaciones. Y eso lo tienen en cualquier libro de resistencia de materiales, ¿no? Se hace el análisis. Aquí en el libro que les estoy mostrando, les voy a mostrar las fuerzas. Aquí aparecen las fuerzas, fíjense. Aquí le llama PIJ del elemento. Es igual a la matriz. Este en un extremo, en un extremo. Por ejemplo, en el extremo izquierdo. Le pone menos porque es reacción, ¿no? Al otro lado, a la izquierda. A la derecha es acción y a la izquierda va a ser reacción. Entonces, fíjense, esta es la submatriz del nudo I, ¿no? De la barra IJ. Esta es la matriz. Para nosotros, no sé si es la misma, fíjense, porque aquí el sistema de coordenadas que usa este libro es otro. Tomen en cuenta eso, no es así aplicarlo, se lo voy a explicar aquí rápidamente en la pizarra. El sistema de coordenadas que toma Cardes Tuncer, el libro este que lo tienen ahí en la plataforma. A ver, vamos a hacerlo con negrito acá. Si esta es la barra, Cardes Tuncer considera las coordenadas locales así. Positivo acá hacia afuera. Acá el cortante y así el momento. Acá es al revés, así, así. Así toma las coordenadas del espacio vectorial local. Son distintos, ¿no es cierto? Así lo hace Carl Tuncer en este libro que les estoy mostrando. Nosotros no es así. Entonces van a tener mucho cuidado, van a cambiar los signos. Si van a leer este libro, vean que el sistema de coordenadas locales es así. En el Carl Tuncer, lo vuelvo a repetir. Nosotros no es así, ¿no? Ya saben que nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Los normales apuntan siempre en la dirección del eje X. Los cortantes son hacia arriba, los dos. Lo único que coincide acá es el momento, en los dos extremos. Este es el sistema que nosotros hemos adoptado para demostrarlo todo. Carl Tuncer hace el de arriba. Así que tengan mucho cuidado con eso. Pero obviamente lo que va a cambiar van a ser signos, ¿no? Porque el sistema de referencia que ha cambiado acá. Entonces ahí tiene, fíjense, ahí tiene la matriz, decíamos, del extremo. La submatriz tiene 4 submatrices, la matriz del elemento tiene 4 submatrices. Habíamos visto también eso. Acá se lo voy a volver a recordar en la pizarra. Vamos a ir a la pizarra. Se lo vuelvo a recordar eso. Que la submatriz, la matriz K del elemento, ¿no? Tiene 4 submatrices, ¿no? Esta es la submatriz K del elemento I, del extremo I. Esta es la K y J. Esta es la submatriz K, JI. Y esta es la submatriz K, JJ. ¿No? Aquí, en la ecuación que está mostrándole de Carl Tuncer, solamente está considerando la matriz, fíjense, la K y I, ¿no? Multiplicado por ese vector de temperatura que directamente se calcula en función de las temperaturas,
Ahí está, alfa 1 por T1 más T2, dividido entre 2 por L. Ese es el desplazamiento en la dirección X, menos alfa por T1 menos T2, dividido entre 2H por L cuadrado, es el desplazamiento en la dirección Y, y el otro es el giro. Al hacer el producto vamos a tener finalmente el vector fuerza. Ahí lo tienen el vector fuerza debido al efecto térmico para el elemento empotrado. Ahí está. ¿Ok? Él usa, este libro usa el corchete para ambos, para el vector y para la matriz. Nosotros hemos estado utilizando la llave para el vector. Es lo mismo, ¿no? Fundación. Igual un vector es una matriz. Para que no se confunda. ¿Está bien? Está claro, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces, ahí lo tienen, ¿no? Y aquí lo demuestra, por si acaso está toda la demostración de cómo salen a partir de las ecuaciones a partir de las ecuaciones se llaman de desplazamiento infinitesimal, ¿no? Que aquí comienza el análisis aquí, ¿no? Tal como lo vimos, ¿no? Hace un diferencial de cada uno de los movimientos y después lo integra, ¿no? Aquí está, ¿no? Para cada uno de los movimientos luego le integra, ¿no? A todo el desplazamiento, a toda la longitud del elemento y obtiene las tres ecuaciones. Las tres ecuaciones de desplazamiento. Desplazamiento en X, desplazamiento en Y y el giro. Ahí está. Entonces se reemplaza aquí, se multiplica por la matriz del elemento y ya está la fuerza. Esta es la fuerza en un extremo, Y en el otro extremo va a ser la misma, pero cambia de signo. ¿Cierto? Porque por equilibrio tienen que ser iguales. Entonces, al final vamos a tener, aquí tres fuerzas, ¿no? Todo en el sistema local y tres fuerzas acá. ¿Está bien? Si esta de acá es 5, por ejemplo, esta tiene que ser menos 5. Si esta de acá es 6, esta tiene que ser menos 6. Si esta de acá es 3, esta tiene que ser menos 3, ¿no? Por equilibrio. Ahora, es evidente que el efecto de temperatura produce flexión pura. Por lo tanto, esto siempre va a ser cero, ¿no? El cortante va a ser cero. En estado de flexión pura. En la barra, estoy hablando, en la barra. La barra empotrada. Entonces, así que a partir de aquí, el procedimiento sigue como ya lo conocemos. Sumamos la fuerza, porque estas son fuerzas nodales, ¿no? Y se suman de todos los elementos que concurran a un nudo. Se suman directamente y se aplican como salen, con su valor. Aquí no hay que volcar nada. Con su valor, porque es directamente activa sobre el pórtico. ¿Ok? Entonces se suman. Imaginemos que tenemos un pórtico con varias barras. Vamos a dibujarlo acá. Un nudo con varias barras. Entonces, de acuerdo a la condición, pues vamos a tener aquí las fuerzas, ¿no? En cada extremo vamos a tener fuerza. Entonces, sencillamente la fuerza aplicada al nudo va a ser la acción directa de cada una de las barras, o sea, la sumatoria, ¿no? Sumamos todas las fuerzas que resulten, ¿no? Aplicadas al nudo K, ¿no? De todas las barras concurrentes, de las M barras que concurren al nudo. Esa es la fuerza directa, sin cambio de signo, que se toma como fuerza nodal. ¿Está bien? Y obviamente que ahí les va a salir, no sé, lógicamente que fíjense que la estamos calculando, para eso siempre vean, ¿no? Cuándo es local y cuándo es global. En este caso es local. Clarín se lo ve, que lo hemos hecho local.
Así está expresado en la ecuación que les mostré aquí. También local, pues, ¿no es cierto? Entonces, antes de hacer la sumatoria, lo que tenemos que hacer es transformar a las fuerzas al sistema global. O sea, hacer la transformación con la matriz de rotación. Esa fuerza hay que multiplicarla por la matriz de rotación, eso quiero decirle, ¿no? Hay que multiplicarla por la matriz de rotación de tal manera que sea posible sumar, ¿no? Hacer esta sumatoria. Pues si no, no se va a poder, ¿no? Entonces, todas estas fuercitas que se calculan, en cada elemento, están en el sistema local, se multiplican por la matriz de rotación traspuesta y ya la tenemos convertida, ¿no es cierto? Recién podemos hacer la sumatoria. Y listo, ya tienen las cargas nodales. A partir de ahí todo es exactamente igual. Y el cálculo que salga, ¿me entienden? Los esfuerzos que salgan son directamente los esfuerzos debido al efecto térmico. Lo que salga es directamente. ¿Ve? Ya tienen otro estado de tensiones, ¿no es cierto? Otro estado de fuerza debido a la temperatura. Entonces, fíjense, van a tener un estado debido a las fuerzas puntuales en los nodos, otro estado debido a las fuerzas en los elementos, otro estado debido a los desplazamientos previos, otro estado debido a temperatura. Inclusive podemos crear otro estado debido, por ejemplo, a cargas vivas. Podemos tener otro estado debido a falta de ajuste, en el caso de estructuras metálicas, cuando falta ajustar arriba. Es lo mismo que el desplazamiento previo, exactamente igual. Exacto, porque no se olviden que la falta de ajuste es porque no encajó un elemento, es decir, a su nudo. Entonces tuvimos que meterle un gato hidráulico para poder meter fuerza adicional, ¿no es cierto? Meter fuerza adicional para que encaje el elemento al nudo y podamos meterle el pasador o el tornillo o soldarlo. Ese también es una falta de ajuste. Es exactamente igual que el desplazamiento previo, pero solamente aplicado al elemento. Se transforma en fuerza. Es decir, que todo el fenómeno de desplazamiento se transforma en fuerza aplicada a los nodos. ¿Está bien? Y esto es independiente de la matriz. Bien, las matrices no se modifican en nada, porque obviamente son efectos externos, que son fuerzas. Y la misma matriz es para todos los casos. Exactamente la misma matriz. No tiene por qué cambiar. Ahora, si hay resorte, lo único que cambiaría la rigidez de los elementos de la matriz de rigidez de la estructura en el caso de que hayan resortes de apoyo, ¿no? Externo, que ya lo vimos en la anterior clase. Entonces, con esto estamos servidos. Podemos resolver cualquier pórtico apoyado en cualquier condición y bajo cualquier estado de acciones externas, sea de carga viva, de carga muerta, lo que ustedes quieran. Todo es muy simple, todo se transforma en matrices y vectores, ¿no es cierto? Lo que es desplazamiento se transforma a fuerza, porque son desplazamientos conocidos. La temperatura produce desplazamientos conocidos. La falta de ajuste produce desplazamientos conocidos. Los desplazamientos previos son desplazamientos conocidos. ¿Ves? Es fácil calcular la fuerza debido a un desplazamiento conocido. Es sencillamente aplicar la ecuación P igual la matriz de rigidez del elemento por los desplazamientos conocidos. Listo. Cualquiera sea el fenómeno que produce el desplazamiento conocido. Y ya están las fuerzas. Esas fuerzas se aplican como fuerzas nodales, haciendo las transformaciones correspondientes cuando se calculan en el sistema local. Eso es, jóvenes.
Así es sencillo. Ya ustedes lo verán cómo lo hacen en el Scilab, porque todo es matrices, todo se puede manipular en el Scilab. Pues, para eso es el software. Fíjense cómo encaja perfectamente en lo que hasta ahora estamos estudiando. Así es sencillo, joven. ¿Está bien? Vamos a terminar la clase aquí y nos queda 2 temas para terminar la materia que van a ser las parrillas. Inge, va a habilitar la asistencia, ¿no? Sí, ahorita vamos a habilitar. Van a ser, decíamos, los 2 temas que vamos a ver la próxima clase, va a ser las parrillas. Vamos a ver las parrillas, decíamos, los pórticos espaciales. Solamente vamos a ver la matriz de rigidez porque el procedimiento es el mismo. No vamos a repetir el procedimiento de cálculo que es exactamente el mismo. Pero vamos a ver las matrices, por compararla, ¿no? De los elementos. Y para terminar, vamos a hacer una pequeña introducción a los elementos finitos, que es el curso que viene después con el profesor Yanela. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a ir habilitando la asistencia. Hoy es 22. Tienen ahí. A ver, ¿dónde está el claro? Ingeniero, buenas tardes. Una consulta, ingeniero. Diga. ¿Qué tipo de estructura podemos hacer para el proyecto? ¿Qué tipo más o menos de estructura podríamos hacer? Yo les voy a dar ese. Ah, usted nos va a dar. Ah, ya, esa era mi pregunta. A cada grupo le vamos a dar una estructura para que hagan. A ver, ¿dónde está? Análisis matricial. Aquí está el Classroom. Están viendo ahora. Trabajo de clase. Ahí van a ver. Aquí van a subir los videos de trabajo en grupo. Hay algunas clases que dice elementos de parrilla. Aquí está la matriz. Esa es una tarea pero no la suban acá, la van a subir después. Elementos de parrilla. La obtención, ¿no? de la matriz de rigidez de la parrilla, pero primero les voy a explicar eso en la próxima clase. Fórmulas para variación de temperatura. Aquí está el libro, que les estoy mostrando. El Carl Stunzer, donde está todo esto. Aquí hay clases del anterior semestre. Aquí hay algunos apuntes de clase. Muestra la ecuación diferencial elástica. Libro de álgebra lineal. No hay Ya, Sí, le voy a subir entonces el ejemplo del script que hice para el pórtico. Ok. ¿Qué más, jóvenes? Su script, ingeniero, que nos va a subir del Scilab, ¿tiene también los efectos de temperatura, los asentamientos, eso, o solo? No, solamente el caso general, no. El primero que mostramos en clase, ese que le voy a subir. Todo lo demás ya ustedes lo tienen que hacerlo. La manipulación es vectorial y matricial, ¿no? No hay secreto. Todo eso se lo voy a subir. Y vean videos, pues, de MATLAB. MATLAB es lo mismo. Es lo mismo MATLAB, solo que este software es un poquito más matemático que el MATLAB. Más dirigido a la ingeniería civil, ¿no? A todo esto, lo que es estructura, lo que es hidráulica, por análisis matricial, todo eso. A eso se dirige, ¿no? Para los investigadores, para los ingenieros civiles. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más?